Incluso si eres nuevo en el mundo de las inversiones, es posible que ya conozcas algunos de los principios más fundamentales de la inversión. ¿Cómo? A través de experiencias ordinarias de la vida real que no tienen nada que ver con finanzas. Por ejemplo, ¿alguna vez has notado que los vendedores ambulantes a menudo venden productos aparentemente no relacionados, como paraguas y lentes de sol? Inicialmente, esto puede parecer extraño. Después de todo, ¿cuándo compraría una persona ambos artículos al mismo tiempo? Probablemente nunca, y este es el punto. Los vendedores ambulantes saben que cuando llueve, es más fácil vender paraguas que lentes de sol, y cuando hace sol, ocurre lo contrario. Vendiendo ambos artículos, en otras palabras, diversificando la línea de productos, el vendedor puede reducir el riesgo de perder dinero en cualquier día dado. Si eso tiene sentido, entonces tienes un gran comienzo en la comprensión de la asignación de activos y su relación con la diversificación. Hola a todos, soy Steph Gazdin y bienvenidos de nuevo a una Millennial más. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de finanzas personales súper importante, la asignación de activos, el cual implica la manera en la que divides tus inversiones entre diferentes activos tales como las acciones, bonos y efectivo. Estas categorías pueden dividirse aún más, pero para simplificar vamos a dejar estas tres categorías por ahora, ya que son las más importantes. La decisión de asignación de activos es meramente personal. La asignación que funciona mejor para una persona puede ser completamente diferente para otra, y esta cambia en diferentes momentos de su vida también, dependiendo de cuánto tiempo tiene para invertir y su capacidad para tolerar el riesgo. Para empezar a entender cómo se construye un portafolio, conozcamos primero el primer modelo de valoración de activos financieros, o Capital Asset Pricing Model en inglés, que fue desarrollado por el economista financiero William Sharpe. Su modelo comienza con la idea de que la inversión individual contiene dos tipos de riesgo: el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es el riesgo de mercado. En otras palabras, se relaciona con factores macroeconómicos o económicos generales. Las tasas de interés, la inflación y conflictos geopolíticos son buenos ejemplos de condiciones que generan estos riesgos. La manera de saber qué tan sensible es una inversión al riesgo sistemático es mediante un término llamado beta. La beta de una inversión nos dirá qué tan sensibles son sus tendencias al riesgo sistemático, donde el riesgo al mercado en sí siempre tiene una beta de 1. Las betas altas indican una mayor sensibilidad al riesgo sistemático, lo que puede conducir a fluctuaciones de precios más volátiles en tu portafolio. Y una inversión con beta menor a 1 es menos volátil que el mercado. Por otro lado, los riesgos no sistemáticos son los riesgos específicos. En otras palabras, se refiere al riesgo individual de una inversión. En términos más técnicos, representa el componente de la rentabilidad de una acción que no está relacionado con los movimientos generales de la bolsa. Es el riesgo de una acción por sí sola o de un sector por sí solo. El riesgo específico o no sistemático puede eliminarse o al menos mitigarse mediante la diversificación. El problema es que la diversificación no resuelve el riesgo sistemático, solo lo amortigua. Sin embargo, este es el paso más esencial y fácil de construir. Para eliminar el riesgo específico, podemos empezar teniendo exposición a la bolsa de valores como tal mediante ingresos pasivos que repliquen el movimiento de la misma. Algunos activos a considerar para esto son los ETFs, los cuales son un vehículo de inversión que posee una canasta de acciones individuales y divide la propiedad de esas acciones según su capitalización de mercado, o en términos más simples, conforme a su tamaño. Esto nos ayuda a no tener que invertir en acciones individuales, reduciendo así el riesgo de cada una por separado. La pregunta es, ¿a qué mercados debemos tener exposición? Y la respuesta es a todos a largo plazo. Combinar acciones estadounidenses, mercados internacionales desarrollados como Canadá y Europa y mercados emergentes reduce el riesgo y mejora el rendimiento de nuestras inversiones en relación con cada una individualmente. La mejor combinación de estos mercados en un portafolio es difícil de saber, puesto que no sabemos qué depara el futuro. Sin embargo, las acciones estadounidenses tienden a tener el mejor récord de rendimiento y estabilidad durante las últimas décadas, y poner un porcentaje más alto en ellas es la opción más óptima, tomando en cuenta que es necesaria la exposición global cuando se invierte a largo plazo. Bien, perfecto, esta es la forma de mitigar el riesgo específico, pero ¿qué hay del riesgo sistemático? Como ya vimos, el riesgo sistemático, el cual se mide con beta,
Es inevitable y la diversificación no es muy eficaz para prevenir completamente este tipo de riesgo. Sin embargo, puedes reducir los efectos del riesgo sistemático si se diversifica invirtiendo en otro tipo de activos no relacionados directamente con beta, tales como bonos, materias primas o bienes raíces. Algunas acciones de empresas de servicios públicos o empresas que venden productos necesarios para el consumidor tienden a tener una beta baja. Ojo de nuevo, el riesgo sistemático siempre existe, ya que depende de factores económicos fuera de nuestro control como guerras, cambios en las tasas de interés o cuestiones geopolíticas. Pero diversificar en este otro tipo de activos nos ayuda a mitigar el riesgo, más no evitarlo, ya que cualquier activo es expuesto a cambios en las condiciones económicas. En esta ocasión nos vamos a enfocar solamente en los bonos, ya que son los más comunes a la hora de armar un portafolio. Los bonos son la parte aburrida del portafolio. La mayoría de la gente joven no invierte en ellos ya que no nos dan un rendimiento alto, pero son el colchón de nuestro portafolio. Son el amigo que nos ayuda a amortiguar el golpe cuando las acciones van de bajada por cuestiones fuera de nuestro control. Los bonos son instrumentos de deuda que son emitidos por entidades para recaudar dinero de los inversionistas dispuestos a prestarles dinero por una cierta cantidad de tiempo. La mayoría de las veces estos son emitidos por el gobierno, pero también hay bonos emitidos por compañías, pero estas son de más riesgo. Cuando se compra un bono se está prestando dinero al emisor a cambio de una tasa de interés específica durante la vida del bono y un reembolso de esa cantidad inicial invertida al final de la fecha de ese bono. Es decir, cuando el bono vence después de un periodo de tiempo establecido a la hora de comprarlo. Hay bonos de largo plazo y corto plazo. Entre más dura el bono, más riesgo tiene, puesto que está expuesto a cambios en las tasas de interés, pero también la mayoría de las veces dan más rendimiento. En México y Estados Unidos existen plataformas específicas para invertir en este tipo de instrumentos, tales como CETES Directo en México y Treasury Direct en Estados Unidos. No adentraré en detalles de cómo funcionan estas plataformas en este video, pero pregúntame si en Canadá hay algo parecido. Pues no tenemos un sistema así tristemente, pero se puede invertir en ETFs que tienen solamente bonos de gobierno o una mezcla de diferente tipo de bonos. Los bonos ayudan a reducir la volatilidad del portafolio y esto se puede medir con la desviación estándar o Standard Deviation en inglés. La desviación estándar es una herramienta estadística que mide la dispersión de datos con respecto a una media. Es decir, es usada para saber qué tanto puede desviarse el rendimiento o ganancia esperada basándose en el rendimiento histórico de esa inversión. La desviación estándar puede ser calculada en un portafolio en total, pero también puede calcularse o incluso buscarse en internet por cada fondo o acción en el portafolio por separado. Por ejemplo, un ETF con desviación estándar del 7% y un rendimiento medio del 15% significa que tiene una tendencia a desviarse un 7% de su rendimiento esperado y puede dar rendimientos entre el 8 y el 22%. La desviación estándar es directamente proporcional a la volatilidad de tu portafolio. Con esto en cuenta, los bonos nos ayudan a reducir la desviación estándar de nuestro portafolio y reducir el riesgo sistemático. De nuevo, solo reducirlo. Poner un 10-15% de nuestro portafolio en bonos es una técnica para amortiguar la volatilidad que generan las acciones, no para incrementar las ganancias. ¿Y cuál es la mejor combinación de activos? Te preguntas. Como en todo, depende de tu situación personal y tu capacidad para tolerar el riesgo. Una súper rápida forma de saber qué porcentaje de acciones y bonos debes de tener en tu portafolio es usar el número 100 y a este restarle tu edad. Por ejemplo, si tienes 30, entonces te corresponde tener 70% en acciones y 30% en bonos. Yo en lo personal no uso este método ya que no toma en cuenta las preferencias de cada quien y prefiero ajustar mi portafolio en base a mi capacidad de tolerar el riesgo y mi situación personal. ¿Cómo defines este riesgo? Bueno, lo defines dependiendo de qué tanto dinero ganes, si necesitas el dinero de tus inversiones que por regla no deberías de tocar hasta que te retires, pero es un factor a considerar. Y en general, ¿qué tanto aguantas saber que tu patrimonio fluctúa con el tiempo? Por lo general, una persona joven no debería preocuparse por las fluctuaciones a corto plazo, ya que le quedan años por delante. Aquí tenemos algunos ejemplos hipotéticos de portafolios.
Del lado izquierdo tenemos un portafolio conservador, que por lo general es para gente que está cerca de los 60 años o la edad en la que piensa retirarse y usar sus inversiones para vivir. Aquí podemos ver que la volatilidad es menor y el rendimiento es menor también. En la parte de arriba podemos ver cómo añadiendo algunas opciones alternativas como bienes raíces, podemos aumentar el rendimiento un poco más y reducir la volatilidad del portafolio. Del otro lado, al lado derecho, tenemos un portafolio más agresivo, que por lo general es para gente joven con más de 20 años de horizonte de inversión. Aquí se puede ver que la volatilidad o desviación estándar es mayor que la del portafolio más conservador. Y en la parte de arriba podemos ver también cómo añadiendo algunas opciones alternativas podemos aumentar el rendimiento un poco más y reducir la volatilidad del portafolio en general. Por último, podemos ver un portafolio que está equilibrado en mitad acciones y mitad bonos. Y podemos ver también sus rendimientos y volatilidad correspondientes. Estos portafolios pueden ser construidos mediante ETFs que rastreen las áreas que dijimos anteriormente. Un ETF para acciones estadounidenses, que normalmente sería el que tiene mayor peso. Uno para mercados desarrollados, uno para mercados emergentes y un ETF de bonos o directamente invertir en los bonos dependiendo del país en donde te encuentres. El porcentaje deseado en cada ETF es completamente personal. Algunas personas prefieren solo poner su dinero en lo que ha generado grandes rendimientos, como las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el S&P 500. Pero es importante saber que rendimientos pasados no son indicativos de rendimientos futuros. Este es el conocimiento básico de cómo construir un portafolio de inversión. Sin embargo, existen muchísimos modelos más de asignación de activos y es sumamente útil educarse sobre su existencia. Veamos algunos. Después de que se inventó el Capital Asset Model, que habla de beta y los dos riesgos que acabamos de ver, se han desarrollado otras teorías que analizan mejor los rendimientos. En 1993, Eugene Fama y Kenneth French publicaron un documento en el que examinaron tres factores importantes: el factor mercado, el factor de tamaño y el factor de valor. Los autores proporcionaron evidencia de que este modelo de tres factores es una mejor representación de cómo funcionan los rendimientos de acciones que el modelo de Capital Asset Model. En otras palabras, los autores creen que las acciones de valor, las cuales tienen un precio bajo en relación con el funcionamiento financiero de la empresa, tienden a superar a las acciones que están en crecimiento. Y por otro lado, las acciones de pequeña capitalización, es decir, con menos de $2 billones, tienden a superar a las acciones de gran capitalización de mercado. Esta teoría concluye que la mejor manera de aumentar aún más los rendimientos en el portafolio es añadiendo factores de valor y tamaño. Y esto es debido a que nos exponemos a más tipos de riesgos. Estamos añadiendo factores de tamaño y valor aparte de tener factores de mercado. Es importante decir que lograr exposición a esto es un poco difícil, puesto que requiere de mucha más disciplina y tiempo para estar en constante búsqueda de acciones que tengan estos factores aparte del factor marcado. Y fondos o ETFs que aseguran rastrear estos factores pueden costarnos una fortuna en tarifas. Existen modelos de portafolios como el Core Satellite que están conformados de un núcleo de inversiones pasivas que rastrean los principales índices del mercado, o en este caso nuestro factor mercado, y añade posiciones adicionales conocidas como satélites que ayudan a aumentar el rendimiento del portafolio. Los satélites pueden estar conformados de acciones individuales con el objetivo de obtener mayores rendimientos que los generados por la parte pasiva del portafolio, o pueden estar conformados de ETFs de mayor volatilidad en áreas específicas, como por ejemplo acciones de pequeña capitalización. Este podría ser una buena opción para inversionistas con más apetito de riesgo y un poco más de experiencia. En fin, existen muchas teorías más que añaden más factores y hay muchos más tipos de portafolios que dejaremos para otro día. En mi opinión, la asignación de activos es como ir a un bar de degustación de cerveza. Puedes ver todas tus opciones en un mismo día y al mismo tiempo y más o menos saber cuál sería tu ideal, pero no sabrás exactamente cuál es la mejor opción para ti hasta que hayas probado tus opciones. Esto no quiere decir que estarás cambiando tu estrategia todo el tiempo, porque en teoría deberías encontrar una que te acomode y enfocarte en ella. Pero cuando empiezas a invertir, estás aprendiendo y puede que conozcas o sepas más cosas sobre la marcha y decidas poner en práctica lo aprendido.
Como conclusión a este tema, creo que el factor mercado o la exposición a beta es esencial en cualquier portafolio, y los bonos son importantes aliados en tu camino. Agregar factores para intentar aumentar nuestros rendimientos es entendible, pero puede que no logremos ganarle al factor mercado. Querer ganar rendimientos más altos del promedio puede ser difícil y generarnos problemas o altos costos de trading que a la larga nos cuestan muchísimo dinero. La realidad es que todos deberíamos intentar simplificar nuestras inversiones en vez de querer ganar rendimientos por encima del promedio todo el tiempo, ya que es imposible predecir con exactitud qué es lo que va a pasar en el futuro. Es importante también no olvidar que todos estos rendimientos son para tu futuro y que la volatilidad a corto plazo no significa fracaso. La mayoría de las inversiones tienen buenos rendimientos a largo plazo, pero pueden fluctuar enormemente a corto plazo. Y por último, es importante entender el factor riesgo y recompensa, que nos dice que entre más riesgo tomes, más rendimiento logras. Pero por favor, no quiero que termines este video con la idea de que el riesgo es malo. Es solo que tienes que saber hasta dónde puedes aguantar el golpe a corto plazo. Todos tenemos situaciones y preferencias diferentes. Remover las emociones de nuestras finanzas es de suma importancia en momentos difíciles y en momentos buenos también, ya que no queremos comprar en exceso cuando la bolsa está inflando los precios por encima de su valor o paniquearnos y vender todas nuestras acciones cuando todo anda mal. La inversión es por ende más de actitud que de conocimiento. Gracias a todos por escuchar hasta el final y espero les haya gustado el contenido. Si ya tienen un portafolio de inversión, háganme saber en los comentarios en qué invierten y cuáles son sus opiniones con respecto al tema. Y si no lo tienen, espero que toda esta información les haya sido de gran ayuda. Me encantaría que continuaran su exploración verificando todo lo que he dicho hoy y haciendo una rigurosa investigación antes de invertir en cualquier tipo de activo al armar su portafolio, ya que es importante entender de pies a cabeza los productos en los que estás invirtiendo. Sin más por el momento, me despido y espero verlos pronto de nuevo. Hasta luego.